Te pedimos, Señor, que tu gracia, fíjese cómo hablamos de la gracia, ese centro de la gravedad divina, continuamente nos disponga, es decir, nos prepare y nos acompañe de manera que estemos siempre dispuestos a obrar el bien. Bellísimo. Cuando la gracia está constantemente en mi vida, todo me va a traer hacia el bien, todo me va a traer hacia la belleza, todo me va a traer hacia la bondad. Hola amigos, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario en el que nos pueden escuchar, nos pueden ver. Pues nada, ya llegamos a nuestro domingo número 28 del tiempo ordinario y estamos por llegar al final del año litúrgico. Para los que tengan su misal ya verán que ya estamos pues ya en el último cuarto del año litúrgico. También igual que nuestro año calendario, pero ya bueno, nuestro año litúrgico le queda un poquito más de un mes y medio para finalizar. Y hoy vamos a platicar sobre el tema de la gracia, un tema muy interesante, un tema que es un misterio al final del día, este tema de por qué Dios nos da, cuál es la necesidad de Dios de darnos. Sin más, vamos a comenzar y vamos a ponernos en presencia de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de sus consuelos. Por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y ahora hacemos la oración de nuestro movimiento. Bendito sea, Señor Jesús, por el don de nuestro movimiento, porque nos ayudas a comprender que a imagen de la Trinidad de amor, convertiste a la familia en sacramento. Te alabamos, Cristo Jesús, vida, verdad y camino de salvación, que con tu Espíritu nos infundes la gracia de la conversión. Por el Evangelio y la Eucaristía te damos gracias, Señor, porque haces de nuestras comunidades familias de fe, esperanza y amor. Para FEF te pedimos fidelidad, y de sus comunidades la multiplicación, para sus miembros la santidad y de su carisma la renovación. Por la intercesión de María Santísima, danos sacerdotes y matrimonios santos, para que nuestras familias sean una alabanza al Padre y de amor y generosidad, dulces cantos. Amén. Bien, pues les cuento, ¿no? Durante casi toda mi secundaria, toda la preparatoria y todavía de pronto, me ha gustado mucho jugar básquetbol. Y una de las cosas que uno ocupa en el básquetbol es una cosa que se llama el pivote, que básicamente es uno teniendo sus dos pies, cuando uno no está botando el balón, solo tiene que dejar un pie fijo y el otro lo puede mover. Pero una vez que uno puso ese pie fijo y movió el otro, ya no puede mover este pie. Este pie se queda fijo. ¿Por qué pongo este ejemplo del pivote? Bueno, porque al principio se vuelve algo complicado. Al principio, cuando uno está aprendiendo a jugar básquetbol, esa regla le parece un poco compleja, ¿no? ¿Cómo que no puedo mover los pies? Cuando estás botando el balón puedes moverlos, pero una vez que dejas de botar el balón, ya no puedes mover ambos pies. Solamente puedes mover uno y el otro queda como pivote. Es decir, hay un centro y ese centro no se mueve. ¿Por qué pongo este ejemplo del pivote y para qué funcionaría? Bueno, déjenme lo llevo a otro aspecto que puede ser muy normal. Nuestro planeta tiene dos movimientos, un movimiento de rotación, gira sobre sí mismo, y uno de traslación que se gira alrededor del Sol. ¿Qué pasaría si nos la pasáramos girando alrededor nuestro? Si centráramos nuestra vida en nosotros. Tarde que temprano, cuando uno rota sobre sí mismo, se termina mareando, se termina dándole dolor de cabeza, termina uno a veces hasta vomitando, porque el centro es uno, y si está uno dando vueltas alrededor suyo, tarde que temprano, siendo finitos, nos sentimos además vacíos. ¿A dónde llevo el tema del pivote y a dónde tengo el tema del movimiento de traslación y de rotación del planeta? Bueno, el error sería que nosotros pensemos que el centro soy yo y que Dios se mueve alrededor mío, o que yo soy el sol y que todo se mueve la tierra, sería Dios y se debe de mover alrededor mío. Es al revés. El centro es Dios. El centro es Dios y Él es el que da la gracia y Él es el que da
las bendiciones, pero en ese tema de dar, también, y hoy lo vamos a ver clarito en el Evangelio, obliga a que si tú quieres la gracia no es un regalo donde te lo doy y ya está. No, no, no. Involucra de nuestra parte una conversión. Involucra que nuestra vida ruede alrededor de ese centro que es la gracia. Porque además si encontramos todo en ese centro, ¿para qué quisiera buscar en otro lugar? Bien, déjenme entramos al mensaje de este domingo y déjenmelo empiezo con la oración colecta de este domingo 28 del tiempo ordinario. Fíjense que dice la oración colecta de este domingo. Te pedimos, Señor, que tu gracia, fíjense cómo hablamos de la gracia, ese centro de la gravedad divina, continuamente nos disponga, es decir, nos prepare y nos acompañe de manera que estemos siempre dispuestos a obrar el bien. Bellísimo. Cuando la gracia está constantemente en mi vida, todo me va a traer hacia el bien, todo me va a traer hacia la belleza, todo me va a traer hacia la bondad. Cuando me alejo de eso, cuando en mi vida no hay tanta gracia, tanta belleza, tanta bondad, es que estoy alejándome de la gracia de Dios. Primer punto. Entonces, en esa oración se nos está explicando implícitamente que para obrar correctamente requiero de la gracia de Dios. Entonces, déjenme leo dos definiciones de la gracia para entenderlo. La primera es un poquito más compleja, pero es muy profunda. La gracia es lo que proviene de la libertad de Dios, a diferencia de la necesidad natural. Es decir, no hay una necesidad de darnos algo, lo da libremente. Y la segunda, que es la de Santo Tomás de Aquino, dice, es un favor de Dios. Es la acción del carácter misericordioso de Dios hacia sus criaturas creadas a su imagen y semejanza. Vuelvo a repetir, ahí vemos la misericordia de Dios hacia sus criaturas. Entonces, cuando estamos hablando de gracia, hablamos de un favor. Nos referimos a un estado especial en el que Dios nos crea y nos da los dones, los privilegios y nos permite participar en la vida de Dios mismo, la vida del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso cuando oramos, iniciamos poniéndonos en disposición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Estamos entrando en esa eternidad y entonces nos estamos como clavando en esa alberca que sería la gracia para de ahí obrar, como dijo la oración colecta, de forma correcta. Ahora, ¿cuál es la estrategia de Jesús sobre la gracia? Y lo va a dejar clarito hoy en el Evangelio. ¿A quién invita a la gracia? A todos, a todos. No hay alguien que diga, no, a mí Dios no me ha dado su gracia. No, claro que te la ha dado. Claro, en diferente medida, porque ese es el misterio de la divinidad. Pero a todos nos ha dado la gracia. La simple vida es una bendición, es una gracia. No hay una obligación de Dios para que tú existas. No existe. Dios no está obligado a que existas. Dios no está obligado a darte un intelecto. Dios no está obligado a darte un sentido del gusto, del olfato, del tacto, de la vista, de la audición. No existe una obligación de parte de Dios. Es un regalo. Es una gracia. Entonces, ok, Dios le ha dado esa gracia a todos, por igual. Lo va a decir clarito en el Evangelio, a buenos y a malos, a todos les ha dado. Pero sí queda muy claro, una vez que Dios da la gracia y tú la has tomado, te requiere que tú respondas a esa gracia ¿con qué? Con obras, con acciones. No es puramente un tema de decir, pues te doy, te doy, te doy, te doy, te doy. Déjenme les pongo este ejemplo muy claro en la parábola del hijo pródigo. Has requerido regresar a la casa, te acepto, te abrazo y te vuelvo a dar, recuerdan, un anillo, es decir, vuelve a haber un compromiso entre tú y yo. No es únicamente una relación donde Dios te da, y aún así hay muchas veces donde sí. No, involucra de tu parte que tú también te comprometas con Él. No es una relación, como le llamaríamos hoy día, una relación abierta, ¿no? No, Dios no busca esas relaciones, ¿no? Vivimos en unión libre. Eso no existe para Dios. Dios siempre involucra un compromiso. Te doy la gracia, bien. Pero a cambio de esa gracia, tú te comprometes conmigo. ¿A qué? Cada persona tiene un compromiso distinto. Déjame cierro esta parte del mensaje de este domingo. Hoy en el Evangelio
vamos a ver dos actitudes. Podemos rechazar a Dios por completo, no atendiendo a su invitación, o podemos rechazar, como el que llega mal vestido, la transformación que Dios nos pide. Es decir, acepto la gracia de Dios, pero cuando llega y me pide Dios, ok, pero para que puedas vivir bien la gracia de Dios, tienes que dejar de hacer A, B o C, o tienes que hacer D, E o F. Y yo volteo y digo ¿sabes qué? Yo solo acepto lo que yo quiero de Dios. Entonces, vamos a ver, el Evangelio va a ser muy fuerte. Pero si no dejas que Dios te transforme mediante su gracia, te ata de pies y manos y te avienta a la guena, ¿no? Termino. Solo podemos vivir esta parte del mensaje. Solo podemos vivir la gracia de Dios cuando renunciamos a nuestra propia vida. El grano de trigo que no muere no da fruto. Tu vida no va a dar fruto si no estás dispuesto a renunciar. Tú estás viendo este video cuando seguramente podrías estar viendo, yo qué sé, una serie en Netflix. Estás viendo este video cuando probablemente podrías estar durmiendo. Estás viendo este video aquí cuando probablemente podrías estar conviviendo con tu familia. Has decidido a renunciar a algo tuyo por algo de Dios. Ok, ahora hagámoslo fructífero. Ok, ya renuncié. Ya recibo la gracia de escuchar este mensaje. ¿Qué hago con ese mensaje? Lo tengo que hacer vida. Lo tengo que llevar a la práctica. Déjenme llegamos a las lecturas de este domingo. Todas las lecturas están muy conectadas, en particular la primera lectura y el Evangelio están conectadas como si fuera la premonición, una profecía de lo que va a decir Jesús en el Evangelio. Y después el San Pablo nos va a explicar ese estilo de vida, cómo nos lleva. Finalmente, lo voy a hacer ahora en desorden, por así llamarlo, el Salmo será nuestra forma de responderle a Dios. Entonces, en la primera lectura del libro del profeta Isaías, el capítulo 25, dice: en aquel día el Señor del universo preparará sobre este monte. Recordad, se está refiriendo claramente al monte Sión, a donde está el templo, donde está Jerusalén, donde estaba el templo de Jerusalén en aquella época, pero está refiriendo a un monte, siempre es un lugar cercano a Dios. Entonces, preparará en este lugar específico, en un lugar cercano a Dios, un gran festín con platillos suculentos para todos los pueblos. Todos estamos invitados a la salvación. Un banquete con vinos exquisitos y manjares sustanciosos. Él arrancará en este monte el velo que cubre el rostro de todos los pueblos. Déjenme hago una pausa aquí porque me parece bellísimo. Si alguien de ustedes tiene acceso a una Biblia en inglés, verá que el último libro de la Biblia no es como nosotros le llamamos, que es el Apocalipsis, sino ellos le llaman el libro de las revelaciones. Sé que para los que sean jóvenes no sabrán lo que era un revelado, pero lo que sucedía antes era yo tomaba una cámara de fotos, tomaba fotos con el rollo, sacaba el rollo y lo llevaba a un lugar a que lo revelaran. Es decir, había algo secreto allá adentro que yo había visto en cierto momento, pero tenía que llevarlo a que lo transformaran en una realidad, que lo revelaran. Lo que está diciendo el profeta Isaías, fíjense cómo dicen: él arrancará este monte el velo, revelar, eso significa quitar el velo que cubre el rostro de todos los pueblos. Se mostrará Dios tal cual es. Y déjenme hasta aquí paro esta reflexión de la primera lectura. Dice: destruirá la muerte para siempre. ¿Qué significa? Bueno, muchos de nosotros nos sentimos, uno de los mayores miedos que tenemos, un miedo natural del ser humano, es la muerte. Cuando Dios dice que Él va a destruir la muerte, lo que significa es: no te preocupes. Yo te voy a dar en esta fiesta, en este monte, te voy a dar todo lo que necesitas y voy a destruir todo lo que crees que te puede llegar a destruir. Voy a acabar con la propia muerte. Entonces, esa es la gracia, un revelador, un poder que nos nos tapa la vista humana y nos abre la vista de Dios. Una cosa que nos quita el velo del día a día, ¿no? Las circunstancias de la vida. Es la capacidad de dejar de ver el mundo bajo mi perspectiva para poder verlo bajo la perspectiva de Dios. La gracia es tan poderosa que es capaz de destruir a la misma muerte. Por eso Jesucristo resucita, por la gracia que vive en Él. Entonces, a eso estamos llamados nosotros, hermanos. En la medida que veamos la gracia, podremos destruir la propia muerte en algún momento. No por nuestras propias fuerzas, porque la gracia no es nuestra. La gracia es de Dios. Pero en la medida en la que vivas en tu vida,
Lo vamos a hablar en unos minutos más con San Pablo. Tendrá más sentido en nuestra vida. Déjenme ahora, lo conecto justamente con esta carta de San Pablo a los filipenses. ¿Qué es lo que dice en esta carta de San Pablo a los filipenses? ¿No? Dice, todo lo puedo unido a aquel que me da fuerza. Todo lo puedo unido a Cristo Jesús. ¿Eso qué significa? Que puedo vivir la pobreza, lo explica previamente San Pablo. Puedo vivir en la pobreza, en la riqueza, comer bien, pasar hambre, vivir en abundancia, vivir en la escasez. La gracia, cuando la vivimos en plenitud, nos transforma, nos cambia, hace una dimensión distinta, nos revela algo que antes parecía completamente oscuro. ¿Ok? Entonces, cuando vivimos en plenitud y tenemos esa transformación, aquello que creemos fundamental, como la riqueza, la buena comida, la abundancia, lo que diría Santo Tomás, el honor, el poder, el placer, el dinero, o la falta de poder, de honor, de placer o de dinero, que sería la pobreza, el hambre, la escasez, ya no me afectan. San Pablo está escribiendo esta carta a los filipenses desde la cárcel. Y voltea y dice, he tenido todo y también no he tenido nada. Y todo lo puedo unido a aquel que me da fuerza. Entonces, ¿a dónde estamos llamados? Ya no estar unidos a este mundo, sino que la gracia nos revela que hay algo mayor, hay algo superior, hay algo más grande. ¿Ok? Eso es vivir el reino de Dios. Eso significa decir, venga tu reino. Voy a vivir en el estado de gracia. Por eso la confesión es tan importante, porque debo estar constantemente regresando a la gracia, volviéndome a sumergir en esa alberca que es la gracia, volviendo a tener la mente de Dios, estando no en mí, sino en Cristo. No en mí, sino en el Padre. No en mí, sino en el Espíritu Santo. ¿Ok? Ahora sí podemos entender el Evangelio. ¿Por qué? Porque en el Evangelio Dios cumple su promesa que le dice a Isaías en la primera lectura. Y entonces habla en parábolas para aquellos y crea un banquete. Crea Dios un banquete para ¿quién dice? Para su Hijo. Mandó a sus criados a que llamaran a los invitados. Déjenme una pausa y voy al final. La última frase del Evangelio de hoy dice, porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. No porque Dios escoja, no, porque nosotros solitos nos desescogemos. Dios dice, te quiero a ti. No, yo no. Te quiero dar mi gracia. No la merezco. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos eso? De eso habla la parábola de este domingo. Dice, llamó a los invitados, pero estos, fíjense el verbo que ocupa San Mateo en este evangelio, no quisieron ir. No habla de la potencialidad, no habla de no pudieron ir, estaban mancos, estaban cojos. No. Dice, no quisieron ir. ¿Cuántas veces Dios te llama y dice, no quiero ir? No solamente lo dices, no lo haces. ¿Se acuerdan de la lectura de hace unos domingos donde había un hijo que decía que sí quería, pero no lo hacía? Y había otro que no contestaba o contestaba mal, pero sí lo hacía. Bueno, estos no quisieron y no fueron. Envió de nuevo a otros criados que le dijeron, tengo preparado el banquete, he hecho matar a mis terneras y a los otros animales gordos, es decir, he dado todo. Toda mi gracia está lista para ustedes, todo está listo. Si Dios dice que todo está listo, imagínense de qué tamaño es aquello. Vengan a la boda. Pero los invitados, fíjense, segundo caso. En el primero era falta de voluntad. Pero en el segundo caso, me duele todavía más. Bueno, no a mí, a Dios le duele todavía más. Porque el gran problema que hay aquí es un tema de indiferencia. De indiferencia. Dice claramente, los invitados no hicieron caso. Diríamos en palabras muy de abuelita, les entró por un oído y les salió por el otro. Uno se fue a, fíjense lo que dice aquí el artículo, su campo. Otro a su negocio. ¿Se acuerdan del pivote? Yo decido que mi negocio, que mi trabajo, que mi campo, que mi serie, que mi partido de fútbol es más importante que el plan de Dios. Claro, nadie se lo dice de frente. No tenemos las agallas de decirle de frente a Dios, me importan más mis cosas que tú. Probablemente no lo decimos porque somos medio maricones. Decimos la palabra maricones en español para decir este tema de nos falta el valor, ¿no? No en un aspecto de preferencia sexual como se malentiende. No. Desde el aspecto particularmente de no tener agallas. Desde lo que dice el Apocalipsis. No eres ni frío ni caliente.
como no eres ni frío ni caliente, te vomito de mi boca. Dile de frente a Dios, ¿sabes qué? No me interesan tus cosas. Porque al menos no serías indiferente, al menos tendrías el valor, el coraje de decirle de frente a Dios, no me importas. Les aseguro que hay muy pocos que se atreven a decirle de frente de Dios eso, porque al menos serían honestos. Muchos de nosotros, me incluyo, no, sí, Dios es lo más importante. Uy, pero que no estén pasando un partido americano que me interesa ver, porque pues es más importante el partido americano. ¿De dónde? ¿De dónde tiene que surgirnos ese propio valor? Justo nos tiene que salir ¿de dónde? De la gracia, no de mi propia fuerza. Pedirle a Dios. La frase de San Agustín que yo explicaba aquí hace 8 días. Pídeme lo que quieras, ¿no? Y dame lo que me pidas. O dame lo que me pidas y pídeme lo que quieras, como quieran decirlo. Bien, continúa. Entonces, el tercer grupo, ¿no? Uno se fue a su campo, otro a su negocio, y los demás se les echaron encima a los criados, los insultaron y los mataron. Entonces el rey se llenó de cólera y mandó sus tropas que dieran muerte a aquellos asesinos y prendieran fuego. Finalmente le dijo a sus criados, la boda está preparada para los que habían sido invitados y no fueron dignos. La dignificación viene ¿de qué? De reconocer que el centro del mundo no soy yo. De ahí viene la dignificación. Salgan pues a los cruces de los caminos, conviden al banquete de bodas a todos los que encuentren, a todos. Cristo está siendo muy claro. El mensaje de salvación, la gracia, está disponible para todos. Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos. Y la sala de banquetes se llenó de convidados. Y ahí podría terminar la lectura y todos diríamos, qué bonito. Cuando el rey entró a saludar a los convidados, vio entre ellos a un hombre que no iba vestido con traje de fiesta. ¿Qué significa no ir vestido con traje de fiesta? Muchos de nosotros vamos a la fiesta sin ir preparados. Es decir, yo no puedo decir, pues la gracia de Dios me va a salvar. Muchos de nuestros hermanos separados dicen, solo la gracia salva. Nosotros decimos, la gracia es primicia, pero no solo la gracia. Porque si solo fuera la gracia, yo puedo ser un maldito. Solo la gracia me va a salvar. No importa lo que haga. Dios ya me eligió, Dios ya me escogió. No importa lo que yo haga, Dios me va a salvar. Porque eso iría en contra de tu libertad. Dios te elige y entonces eres un títere. No. La gracia involucra independencia, involucra libertad. Yo te la doy. ¿La quieres tomar? Muy bien. Pero entonces si la tomas, te involucra que te tienes que revestir, te tienes que llenar de otras ropas. En el mundo cristiano el revestirse tiene un símbolo importantísimo. Véanlo, todos los sacramentos. El propio sacerdote cada vez que oficia misa no lo hace en su ropa normal, se reviste. El niño que va a ser bautizado le ponemos unas ropas distintas, blancas, que difícilmente vuelve a usar. El niño en su primera comunión, la niña en su primera comunión ocupa unas ropas distintas porque está revestido. Vean una novia se viste aquel día de blanco porque está revestida, va a vivir una nueva vida. La gracia del sacramento va a invadir la vida de aquella mujer y de aquel hombre y entonces va a ser transformada. Por lo tanto, aquí está diciendo, si la gracia no te transforma, no te reviste, no eres digno de la gracia. ¡Qué fuerte! Insisto yo en esta imagen que tantas veces he mencionado aquí del Jesucristo en el juicio final de Miguel Ángel Buonarroti en la Capilla Sixtina. Cuidado, porque ese Cristo es un Cristo juez, que es como lo que estamos leyendo aquí al final. Primero es este Dios que invita, pero llega un momento en el cual voltea y dice, te invito, ¿aceptas? Transfórmate, cambia. Vean. No perdona nunca los pecados. ¿Te acuerdas la mujer esta que toman en adulterio? Le perdonan los pecados y dice, no le dice, ya levántate y vete otra vez y pues ya, termina lo que estabas haciendo, muchacha. Levántate y no vuelvas a pecar. ¿Dónde están los que te enjuiciaban? Le dice a la mujer. ¿Dónde están? No están aquí, Señor. Yo tampoco te juzgo, le dice. Porque ya hubo esta conversión. Pero Jesús termina muy claramente. Ve y no vuelvas a pecar.
Si vuelves a pecar, significa que te volviste a alejar de la gracia y entonces no eres digno de ella. Y vean cómo termina el texto, que es durísimo. El texto dice, aquel hombre se quedó callado cuando le preguntan por qué no está revestido. Y entonces el rey le dijo a los criados, átenlo de pies y manos. Lo que significa es átenlo de pies y manos es, ya estoy en el juicio y ya no puedes hacer nada. Ni tus pies ni tus manos te sirven. Y arrójenlo fuera, a las tinieblas. Traduzcámoslo, al infierno. Ahí será el llanto y la desesperación. Busquen en este cuadro de la Capilla Sixtina esta imagen. Está Jesús, está a su lado izquierdo, viéndolo de frente del cuadro, la Virgen, y si uno se enfoca hacia abajo a la derecha, hay un hombre con su mano tomándose la cara, tapándose un ojo, en una señal de arrepentimiento de esto de lo que habla. Ahí será el llanto y la desesperación. Porque, déjenme lo traduzco de una forma distinta como está escrito aquí, porque todos somos llamados, pero pocos somos los escogidos. No porque Dios nos escoja, sino porque nosotros decidimos que esa gracia no me transfigure, no me cambie las ropas. Si le dices que sí a Dios, tienes que estar dispuesto a decirle que a Dios bien y bonito. Finalizo, a diferencia como muchos domingos, con el Salmo. ¿Por qué el Salmo lo dejo hasta el final? Porque el Salmo es la respuesta que tendríamos que darle a Dios. Descubro la gracia de Dios y entonces le contesto y le digo, habitaré en tu casa por toda mi vida. Descubro la gracia de Dios y entonces soy capaz de decirle, Señor, yo soy tu oveja, tú me das todo. O en otras palabras, como dice el Salmo, el Señor es mi pastor, yo soy la oveja, nada me falta, todo lo tengo. O en otro párrafo vamos a decir, me guía por el sendero recto. La gracia hace eso. La gracia es, pues podríamos decir, es esa conciencia, es ese Pepe Grillo que me va poniendo por el camino recto. Tu vara y tu callado me dan seguridad. La vara y el callado, el pastor, para poder dar, pues sí, de pronto a la oveja le tiene que dar el palazo de lado para que no se vaya a caer hacia una barranca. Entonces, claro, la represión de Dios, ese golpe de la vara y el callado de acomodarme otra vez al camino, es necesario. Fíjense en la tercera estrofa como dice, me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. Que te unja a alguien, se ungía a los reyes, se ungía a los profetas, se ungía a los sacerdotes. Si Dios me unge es porque soy elegido. Ya no se usa, tristemente, pero le deberíamos de besar la mano a los sacerdotes porque sus manos, el día que los ordenados, se las ungieron. Por eso las besamos. No es a la persona a la quien lo estoy besando, sino que Dios bendijo esas manos. Las hizo distintas, especiales, las hizo santas. Entonces, lo mismo para nosotros. El día que nos confirmaron, nos ungieron la frente. Nos bendijo Dios y nos eligió. Tú no quieres ser elegido. Tú solito es como si tú te agarras de la oreja y te sacaras. Pero tú te sacas. No es que Dios te saque. Tú te sacas. Yo me saco. Pero además finalizo con esto. La bendición de que si tú te sacas y te arrepientes, puedes ir de nuevo con el sacerdote y confesarte y decir, Señor, el sacerdote, insisto, es un teléfono, es el medio para llegar al perdón de Dios. Señor, perdóname, me equivoqué. Pensé que yo solito podía ser el centro del universo y no lo soy. Ayúdame. Déjame cierro con una recomendación. Ya le he recomendado varias veces esta serie de catolicismo. El obispo Barron hace una sección en particular hablando de los santos y en particular una que me encanta sobre Santa Teresita del Niño Jesús y sobre su conversión mediante el encontrarse con la gracia. Si tienen la oportunidad de buscar el texto, búsquenlo. Es una belleza, son 4 o 5 páginas en el libro y habla sobre este ejemplo de cómo la gracia nos transforma. Y en el caso de Santa Teresita, cómo su vida se vio, la sacó de sí misma para vivir en otra vida finalmente. Déjenme terminar con una oración y después los dejo con un compromiso. Pongámonos en la presencia de Dios, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. A la luz de la oración, Señor, me siento cada vez más alguien pequeño y débil. Me siento así porque mi debilidad la siento también como mi fortaleza, porque en esa debilidad me pongo ante la grandeza de tu misericordia, de tu gracia.
Mi vida es una lucha incesante contra mis miserias, contra mis debilidades, contra mis caídas, contra mi falta de caridad y contra mi exceso de orgullo. Esta batalla tiene su contrapeso en tu gracia. Nada, absolutamente nada, pese a la oposición del mal, puede superar tu gracia divina. En mi pequeñez y en mi debilidad siento que la gracia me sostiene. Es en mi pequeñez y en mi debilidad donde siento cómo tu poder se manifiesta en mi vida y cómo de manera hermosa y bella, se va perfeccionando cada día. Señor, te doy gracias por tu gracia, que sostiene mi debilidad y mis flaquezas. Te doy gracias, Señor, porque es la fuerza de tu gracia lo que llena mi corazón y me permite avanzar en el camino de la vida. Gracias, Señor, porque es tu mano la que me sostiene ayer, hoy y siempre. Gracias, Señor, porque es tu gracia, tu perdón, por lo que puedo convertirme en un pequeño instrumento de tu amor infinito. Señor, todo lo que soy y lo que tengo, te lo debo a ti, que lo llenas de tu gracia. Gracias, Señor, porque tu gracia es la que sostiene mi pequeñez y es a través de los dones del Espíritu que tú envías sobre mí y sobre mi debilidad una transformación, una fortaleza por la grandeza de tu amor. Permíteme, Señor, que esta gracia sea fructífera, que le sirva a mis hermanos, que me haga un alma dispuesta a ser en los demás. Para finalizar, los dejo con un compromiso, de un lado con una reflexión y de otro lado con una acción. La reflexión en dos preguntas. ¿Cómo estoy usando la gracia que Dios me da? Segunda, ¿qué cambios está generando la gracia de Dios en mi vida? Dos reflexiones para esta semana. Dos acciones. Al irme a dormir esta noche, reflexioné en la gracia de Dios. ¿Cómo Dios me ha dado su gracia el día de hoy? Una vez que la reconozca, ver, alabarlo, bendecirlo, agradecer esa bendición, esa gracia, en particular en mi familia. Sin más, los dejo. Que Dios los bendiga y los acompañe durante esta semana. Muy buenos días, buenas noches, buenas tardes.